Buenos días a todos y bienvenidos al portal Más Colombia. Hoy vamos a hablar del impuesto a las bebidas azucaradas que fue dejado por fuera en la reforma tributaria la semana pasada. Para ello estamos con la señora Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papas, una corporación que aboga por la protección de los derechos de los niños y adolescentes y que defendió la implementación de dicho impuesto. Señora Carolina Piñeros, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a arrancar, señora Piñeros, y preguntarle si usted nos podría contar en qué consistió el impuesto a las bebidas azucaradas que se discutió en el Congreso en el marco de la reforma tributaria. El impuesto a las bebidas endulzadas es una iniciativa que venimos promoviendo desde varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y otras, digamos, personas que no solo están metidas en temas de salud pública, sino también en todo lo que tiene que ver con la economía del país. El impuesto a las bebidas endulzadas se enmarca dentro de una categoría que se llaman los impuestos saludables. Colombia ya tiene evidencia de que el impuesto por ejemplo, al tabaco, que se implementó ya hace varios años, funciona y tiene muy buena evidencia. Y lo mismo los estudios que se han hecho relativos a implementar el impuesto a las bebidas azucaradas o endulzadas en el país, ya tenemos estudios que dicen que si se implementa en Colombia un impuesto de entre el 20 o el 25% a estas bebidas, se disminuiría cerca de un 34% el consumo. Eso tendría un impacto muy positivo en varios temas. Uno, obviamente, en el recaudo, que le ayuda mucho a la economía del país, también en la salud, porque las bebidas azucaradas son las responsables en muy buena medida de lo que se llaman las enfermedades no transmisibles. Lo otro es, en este momento, digamos que estamos como pasando una pandemia, pues obviamente nos ayuda mucho en dos cosas. Una, el cierre de brechas, que se ha profundizado por toda la situación, y adicionalmente en darle recursos también a lo público, especialmente para atender la salud. Bueno, la nueva reforma tributaria aprobada el pasado 7 de septiembre dejó por fuera este impuesto. Entonces, como directora de Red Papas, ¿cuál fue su primera reacción? Desde Red Papas, la primera reacción obviamente es frustración, porque digamos, como este impuesto lo venimos promoviendo desde el año 2016 y las reformas tributarias son como una ventana de oportunidad que tienen los impuestos saludables o que tienen los impuestos verdes, digamos, para implementar. Entonces, ¿por qué frustración? Porque creemos que de todas maneras las personas cada vez más ya están entendiendo la importancia de un impuesto. O sea, usualmente todos los ciudadanos nos oponemos a cualquier impuesto. Sin embargo, lo que está pasando hoy en día con los impuestos saludables es que las personas están entendiendo que son positivos, que están bien, porque no están prohibiendo, por ejemplo, que yo consuma o que fume o que consuma bebidas azucaradas, pero lo que están haciendo es que si yo decido fumar o yo decido consumir de manera habitual bebidas azucaradas, pues de alguna manera, cuando compro ese producto, esa sobretasa, digamos que estábamos proponiendo que fuera del 20 o del 25% en el caso de las bebidas azucaradas, le da recursos a la salud pública para después atender mi posible enfermedad por el consumo habitual de esas bebidas. Es como que es justo, ¿no? Los economistas llaman a esto algo así que es una medida que ayuda a resolver las fallas del mercado. Entonces, en ese sentido, pues es parte de lo que nos dio pues mucha frustración, porque es como, quiere decir que toca esperar otra vez a que haya otra oportunidad de otra reforma tributaria para volver pues a traer y insistir por la medida. Bueno, usted ya los esbozó un poquito, pero ¿cuáles son los motivos, bien sean de salud, económicos, de otro tipo, por los cuales Red Papás defendió este impuesto? Yo creo que lo más importante es porque este impuesto sobre todo es positivo para las personas más vulnerables del país. Imagínate que las bebidas azucaradas son consumidas de manera particular y mayoritariamente por niñas, niños y adolescentes.
pero adicionalmente por las personas más pobres del país, aquellos que tienen menores nivel económico, educativo. Entonces, como que es una medida que también ayuda a resolver eso y son también las niñas, los niños y los adolescentes las personas que más están incrementando en sobrepeso, obesidad y en general en malnutrición. Entonces, y las medidas, digamos que claro, uno y desde Red Papás apoyamos varias medidas, digamos, de salud pública, pero el impuesto es importantísimo porque si uno solamente pudiera hacer una cosa por su salud positiva, sería dejar las bebidas azucaradas. Entonces, si logramos que los colombianos disminuyamos el consumo de bebidas azucaradas, el consumo habitual de bebidas azucaradas y particularmente las niñas, los niños, los adolescentes, las personas, digamos, más vulnerables, con menos recursos económicos, con menor nivel educativo, quiere decir que las estamos alejando o estamos retrasando lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, que con el COVID creo que aprendimos mucho, ¿no? El COVID nos mostró esas comorbilidades. Resulta que esas comorbilidades que vimos con el COVID tienen que ver de manera muy especial con el consumo habitual de estas bebidas, que son las enfermedades del corazón, el sobrepeso, la obesidad, todo lo que es la hipertensión, todas estas no transmisibles es porque no se transmiten como el virus, que se transmite de manera, digamos, muy fácil, pero estas enfermedades las adquirimos en el curso de vida. O sea que cuando yo consumo habitualmente bebidas azucaradas, lo que me va a pasar seguramente en el caso de un niño o de una niña es que cuando llegue a veces al final de su adolescencia, a la edad adulta, puede estar ya teniendo, por ejemplo, diabetes tipo 2. Esas son las que se adquieren en el curso de vida por el consumo habitual de estos productos. Entonces, es por esto pues, que esta medida es una medida que realmente la salud pública la apoya ampliamente. Pues, señora Carolina Piñeros, usted acaba de plantear un tema muy importante que abordar, es cómo está el país en temas de salud pública como la de diabetes, el sobrepeso, la obesidad, cómo estamos en términos de incidencia, de impacto. Sí, sí. Imagínate que Colombia desde el año 2005 se empezó a aplicar en el país una que se llama la Encuesta Nacional Encuesta Nacional de Salud Nutricional. Entonces, lo que nos empezó a decir la ENSIN en el 2005 era que estábamos dejando de ser un país que principalmente tenía desnutrición para convertirnos en un país con malnutrición. Cuando hay malnutrición es que tenemos al tiempo desnutrición, pero tenemos sobrepeso y obesidad. Ya en el 2015, que fue la última encuesta de estas que se hizo, el 56.4% de los colombianos teníamos sobrepeso u obesidad. Y 1 de cada 4 niños entre 5 y 12 años. 1 de 4 niños es una cantidad de niños. Eso es una cosa, digamos, muy loca, pero además, adicionalmente, por ejemplo, tenemos regiones del país, como eran San Andrés, Guaviare, digamos, como los sitios más vulnerables, donde ya tenemos 1 de cada 3 niños con esa condición. ¿Eso qué quiere decir? Que es a esta población a la que estamos encaminando a las enfermedades no transmisibles, a que las adquieran más jóvenes que sus padres, por ejemplo, y mucho más jóvenes que sus abuelos. O sea, uno sabe que al final de la edad seguramente va a tener diabetes o va a ser propenso a la diabetes, a la hipertensión. Pero cuando uno empieza a decir, es que a nuestros niños hoy los estamos, como quien dice, condenando a tener estas enfermedades mucho antes que sus padres, pues ahí es cuando el llamado a la salud pública es muy grave. Y solamente te doy otro dato. La encuesta de salud escolar en Colombia, que se hizo en el 2018, nos mostró cómo son los niños, las niñas y los adolescentes los que más consumen bebidas azucaradas al día. Estábamos hablando que 8 de cada 10 consume al menos una bebida azucarada al día, mientras que solamente 1 de cada 10 consume las frutas y verduras que debería consumir al día, las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí también vale la pena resultar algo y es entender que es esta población la que es más vulnerable también a la publicidad. Y en el camino, digamos, que hemos recorrido desde Red Papás, hemos visto, por ejemplo, que las familias, por ejemplo, consideraban que un, entre comillas, juguito de caja
era algo muy bueno para mandar a los niños de la lonchera. Entonces hacían esfuerzos para que los niños tuvieran su juguito de caja en la lonchera. Cuando empezamos a decir, no, esto tiene muy poca fruta, no es un juguito, y al contrario, tiene exceso de azúcar y de preservativos y otra cantidad de cosas dañinas, entonces fíjate que es como esa publicidad de productos no saludables de manera especial pues afecta a esta población que son niñas, niños y adolescentes que por otro lado tienen derechos prevalentes y nosotros deberíamos protegerlos especialmente. Entonces, no lo estamos haciendo claramente. Señora Carolina Piñeros, en su concepto, ¿el impuesto era eficaz para evitar o disminuir el consumo? Y nos podría volver a explicar por qué. Sí, pues imagínate que el impuesto es una medida de salud pública y tal vez de las que más se ha implementado en el mundo y de las que más hay evaluación de su eficacia. Se ha implementado en 41 países, en 7 ciudades y en una región. Y en varias de ellas ya tiene evaluación y es muy, muy eficaz. Entonces, la medida, digamos, por eso es que la recomienda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la OCDE en el 2019 sacó un estudio que se llama El alto costo de la obesidad y le dice a los países miembros, entre ellos Colombia, que implementen esta medida. Hay una cosa interesantísima, por ejemplo, la CEPAL también, pues digamos que se centra también en todo lo económico, también ya hizo una recomendación a los países a que adopten el impuesto a las bebidas azucaradas, a las bebidas endulzadas. Entonces, digamos, lo triste es, inclusive imagínate que Colombia en varias oportunidades digamos, ha consultado expertos. Antes de la reforma tributaria, la reforma que se cayó antes, la que presentó el exministro Carrasquilla, tuvo una comisión de expertos. Esa comisión de expertos le recomendó al país implementar el impuesto saludable a las bebidas azucaradas. Y ni en la reforma que propuso Carrasquilla, que tenía más una cantidad de impuestos a la canasta básica, no tenía impuestos a las bebidas azucaradas. Y en esta tampoco la incluyeron. Entonces, sí creemos que digamos, aquí hay un problema muy grave porque estamos teniendo o privilegiando otros intereses y no la salud de los y las ciudadanas, ¿no? Ahora me gustaría mirar con usted el punto de vista opuesto. FENALCO rechazó el impuesto, entre otras razones, por considerar que es regresivo, es decir, que no se paga de manera proporcional a los ingresos de las personas y también porque afectaría en mayor medida a la población de menores ingresos, que es la que gasta una mayor proporción de sus ingresos en este tipo de bebidas. Entonces, ¿cuál es su lectura de este punto de vista, señora Piñeros? Es habitual, digamos, nosotros un poco que estuvimos acompañando también la implementación de la ley comida chatarra, se levantan estas voces. Estas voces son voces de los gremios. Ahí ni siquiera hablan las empresas. Básicamente las empresas le pagan a los gremios para que sean el malo del paseo y vayan a decir esas cosas. Muchas de las cosas que dice FENALCO, por ejemplo, o que dijo la ANDI también en su momento, no son ciertas. Es decir, este es un impuesto que al contrario es progresivo, que al contrario lo que hace es, como dicen los economistas, y te decía ahora, es como solucionar una falla que tiene el mercado. Ellos lo que están viendo es como, entonces si ellos son pobres y les gusta la gaseosa, entre comillas les gusta, o les gustan las bebidas azucaradas, pues que se enfermen y que les dé diabetes, ¿qué importa? Pero es que eso es lo que pueden pagar con lo que ganan. Y además hay un tema tampoco que tampoco es cierto. La gaseosa no está dentro de los productos más consumidos por las personas más vulnerables. Nosotros en su momento, por ejemplo, no se puede grabar esos productos de la canasta básica, como son el arroz, la lenteja, la leche, los huevos, el pollo, digamos, hay una serie de productos que son muy importantes y esos no habría que tocarlos. Pero estamos muy mal al decir que las bebidas azucaradas industrializadas son un producto de la canasta básica, cuando lo que necesitamos es que la población se aleje de esto, porque recordemos también que, porque para esta población empieza a ser, la publicidad de estos productos se vende como lo mejor. O sea, lamentablemente yo quisiera que Ronaldo fueran todos nuestros
modelos de los jóvenes y de cuando Ronaldo rechaza esa bebida, hace un acto importantísimo, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú te pones a ver la publicidad, ¿cuáles son las personas que promueven el consumo habitual de estas bebidas? Muchos son artistas, deportistas, modelos de nuestros jóvenes y de la mayoría de la población, que muy seguramente ellos no consumen esas bebidas, muy seguramente no se las dan a sus hijos, pero estamos digamos, en una forma y en un modelo de mercado que lo que hace es eso, la publicidad, y le vende a las personas como que consumir esta bebida les da estatus, les da felicidad, les da una cantidad de cosas que no es cierta, porque en últimas lo que les da es diabetes y les da un muy triste final de vida. Bueno, pues si bien este impuesto no se aprobó, hace algunos meses se aprobó la ley del etiquetado que ustedes también defendieron. En Red Papás, ¿cómo ven al país en materia de conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada? Digamos que en conciencia, como en tener conciencia, hemos mejorado un poco. Nosotros en el año 2017 empezamos con la campaña que se llama No comas más mentiras. Y No comas más mentiras tiene un portal en www.nocomasmasmentiras.org. Ahí está como todas las campañas que hemos sacado, y yo creo que una de las cosas que hay evidencia es que ha crecido el nivel de conciencia de las personas, ha crecido en entender un poco qué son esos productos ultraprocesados, ¿cierto? Esos que tienen esa larga lista de ingredientes que uno ni siquiera puede pronunciar, que obviamente no tenemos en la despensa, jarabe de maíz, jarabe de no sé qué, maltodextrina, bueno, todos esos ingredientes que muchos, como te decía, ni siquiera los podemos pronunciar. Entonces yo creo que hemos ido entendiendo. Sin embargo, como muchos de estos ataques se hacen también con mentiras o verdades a medias, hay una cantidad de confusión. Entonces la gente a veces piensa que, entonces está mal el aguapanela o está mal consumir la arepa. Entonces yo creo que también es muy importante que, como de parte del gobierno nacional, ojalá incentivar los consumos naturales, las preparaciones caseras, las comidas tradicionales. Es decir, a veces dicen, es que una empanada está mal. No, claro, es ideal que fuera horneada y no frita, pero una empanada usualmente adentro tiene carne, tiene papita, tiene huevo, es decir, tiene cosas muy nutritivas, ¿cierto? Eso nunca lo puedes comparar con un producto que está empacado, que lleva muchísimos meses en ese empaque, o esas bebidas que también llevan muchísimo tiempo, y además el mayor costo de lo que tú consumes es transporte y empaque. Y lo que nosotros quisiéramos es que las personas sean conscientes de que lo que están consumiendo son los nutrientes, son productos, entonces lo que yo le doy a mis niños es una mandarina, un banano, una guayaba, una granadilla, y ojalá lo hidrato con agua. Ese es un poco, digamos, el cambio que queremos. Colombia, para que moverse en este sentido, creo que necesitamos, pues por ahora falta reglamentar el etiquetado, ¿cierto? Es decir, ya contamos con la ley comunitaria, le toca al Ministerio de Salud reglamentar. Lo segundo es, tenemos que tener, ojalá pronto, el impuesto saludable. Estaremos insistiendo en una próxima oportunidad. Lo tercero que necesitamos son entornos escolares alimentarios saludables. Esa es la otra medida muy recomendada en el mundo entero, y estamos muy lejos de ello. Es decir, cualquier colegio en Colombia vas a ver la tienda, vas a ver los productos que se ofrecen todavía en las cafeterías, pues la gran mayoría no son saludables, no son productos naturales, preparados y que le aporten a la nutrición. Entonces ahí hay una tarea pues muy grande. En el colegio también está el reto de lo pedagógico, para que todos entendamos la importancia de alimentarnos mejor, de cuidar nuestro cuerpo y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Y la cuarta medida es restringir la publicidad de productos no saludables dirigida a niñas y niños. ¿Esto qué quiere decir? Que estos productos que tienen exceso de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, que tienen edulcorantes, no deberían tener mascotas, premios, juguetes, pues todos estos ganchos dirigidos a que los niñas, niños y adolescentes consuman estos productos de manera habitual. Con esas 4 medidas, desde salud pública estaríamos mucho mejor. Entonces, quiere decir que en Colombia estamos casi en ceros, es decir, ya tenemos la ley comida chatarra, falta reglamentarla, es decir, todavía en los productos en el supermercado no vemos las etiquetas. Esperamos
que estos sellos puedan estar pronto y ya tendríamos una de las cuatro por las que, digamos, nos solicitan estos organismos internacionales expertos en salud pública y con medidas, digamos, eficientes. Los países muchas veces que dicen, no, vamos a quedarnos diciéndole a las personas que consuman productos más naturales. Claro que sí, eso también hay que hacerlo, pero lo que dicen estos organismos es que hay que tener medidas de política pública en paralelo que ayudan a las personas a tomar esas mejores decisiones en alimentación y en nutrición. Bueno, señora Carolina Piñeros, ¿mantendrán el esfuerzo para aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas? Y bueno, ¿qué proyectos planean emprender en el futuro cercano? La idea es mantener el esfuerzo, es seguir trabajando por que en Colombia se implementen estas cuatro medidas y de manera pues particular el impuesto a las bebidas endulzadas. Vamos a seguir trabajando. Yo creo que mientras tenemos la oportunidad de otras reformas tributarias, nuestra tarea será seguir creciendo en términos de opinión pública. Señora Carolina Piñeros, le agradecemos mucho por haber participado en la entrevista con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.